Bien, saludamos ahora a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la página de la iglesia en Facebook. Le damos la bienvenida al servicio dominical y en tanto de que pasan a nuestros niños y maestros al culto infantil, nosotros vamos a dar inicio al estudio de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu amor y por tu misericordia en nuestras vidas, porque nos permite reunirnos para servirte a ti, para adorarte y para atender a lo que está estipulado en tu palabra, tu voluntad, para que hagamos conforme a lo que está escrito y así, Señor, tú seas glorificado. Gracias te damos una vez más y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir en las Biblias y ubicarnos en el libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Y la porción que vamos a leer va a ser del versículo 10 al verso 19. Voy a estar leyendo para ustedes. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 10 al 19. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el libro de los Hechos, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, mis hermanos. Entonces, continuando con la serie en la cual nos estamos como congregación, como pueblo de Dios, preparándonos para salir a las misiones, en esta mañana vamos a ver a través de esta porción de las Escrituras qué encomienda y qué responsabilidades tenemos nosotros dadas de parte de nuestro Dios para ir a buscar a los discípulos del Señor. La búsqueda del discípulo es necesaria para cumplir la misión, la obra misionera. A través de ella, buscando al discípulo, entonces participamos de lo que Dios nos ha encomendado hacer como su pueblo predicador de las buenas nuevas de salvación. En este caso, pues entonces, a la persona, al discípulo de Dios que le correspondió ir y buscar fue a Ananías, y fue a buscar a otro discípulo que ahora estaba empezando, y es Saulo, ahora que será conocido como el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver cómo nosotros nos identificamos con Ananías y cómo identificamos a esos discípulos del Señor, el cual Dios ya tiene preparados para irlos instruyendo y formando, para que ahora ellos sean instrumentos escogidos por parte de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación. En primera medida, entonces, vemos que la búsqueda del discípulo es necesaria para obedecer el mandato que el Señor nos ha dado. Recuerden que el mandato que Dios le dio primeramente a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, se extiende a nosotros, a toda su iglesia que ha sido llamada y que ha sido instruida en todo el tiempo hasta el día de hoy
para cumplirlo. Ese es un llamado general, es un mandamiento general. Y por esta razón es necesaria la búsqueda del discípulo para obedecer y para andar en ese mandamiento que ya Dios ha establecido. Vemos entonces que de los versículos 10 al 14 encontramos esa necesidad que se presenta para buscar al discípulo y así cumplir el mandamiento dado por el Señor. Esto porque la obediencia demanda primeramente disposición al llamado del Señor. Si bien cuando el Señor nos da una orden, ya la orden está establecida, pero de parte nuestra debemos entonces exponer disposición, disponer prontitud, y por ende son características de una obediencia completa. Vemos entonces en Ananías que él se encontraba seguramente en un momento, en un estado de comunión íntima con Dios, al momento en el cual el Señor decide llamarlo. Dice la Escritura en el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Sucede que el Señor llama a sus discípulos, tanto a los que ya están entrenados, a los que ya tienen un tiempo formados, como a los nuevos, para que entonces se incorporen y se formen en la iglesia del Señor. ¿Qué es aquel que es un discípulo? Pues entonces sencillamente es aquel que aprende de su maestro y por ende al tener una relación lo sigue. Prácticamente trata de ser como su maestro, y eso es lo que Dios nos dice a través de las Escrituras, que siempre debemos tratar de llegar a ser el estándar del Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro. Pero vemos algunas particularidades aquí de lo que sucede. Primero, en el contexto dice que Ananías, el Señor le habló en visión. Y si bien en ese tiempo era necesaria esa intervención de Dios, esa intervención divina y espiritual, las visiones, porque aún no estaba ya cerrado el canon bíblico, o sea, toda la escritura ya formada, ya completa, ya organizada tal cual como la tenemos actualmente en el libro el cual llamamos Biblia. Entonces Dios se comunicaba a sus discípulos en ese tiempo en visiones. Actualmente nosotros no necesitamos como tal visiones para que Dios se comunique con nosotros, porque la visión perfecta está aquí. Dice el apóstol Pedro que tenemos que, hablando de la escritura, que esta es la palabra profética, pero tiene una característica, es más segura. Y cuando ese término dice más segura, ¿se refiere a qué? Más segura que una visión, ¿sí? Más segura que una señal, más segura que cualquier cosa extraordinaria que nuestros ojos humanos puedan presenciar y ver. La palabra profética es más segura. Puede que algunas personas la desvaloricen y no le den la estima que es, porque es simplemente un libro, y algunos dirán, pero es que fue escrito por hombres dirigidos e instruidos por el Espíritu Santo. Por eso tenemos la palabra profética más segura, la cual nosotros hacemos bien ¿en qué? En estar atentos. En ese tiempo, la palabra de los discípulos más segura era ¿cuál? Las visiones y las señales en ese tiempo, pero el nuestro es la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que Ananías estaba en un estado de comunión íntima con el Señor en ese momento. Muy seguramente estaba orando al Señor, muy seguramente estaba meditando en los rollos. En ese tiempo se usaban rollos, leyendo, de pronto no nos especifica aquí el Espíritu Santo a través de Lucas qué estaba haciendo, pero sabemos que estaba en comunión, porque en visión fue como el Señor le habló a Ananías. De igual manera nosotros, así cuando necesitamos saber, ya sabemos cuál es el mandamiento general para toda la iglesia, ¿no? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ya sabemos cada uno de nosotros cuál es el mandato particular. ¿Qué mandato tiene Dios particularmente para usted? Claro está que ese mandato que Dios le da a usted particularmente va junto, va soportado y va unido con el mandato general, que es ir y predicar a toda criatura. Dios nos lo dice en las Escrituras cuando primero nos llaman, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Para que anunciéis ¿qué? Las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas, ¿hacia dónde? A su luz admirable. Ese es el mandato general, y los mandatos particulares van soportados, y ese es el fundamento del mandato general para cada uno de nosotros. En este caso, el mandato particular de Ananías, ¿cuál fue?
Bueno, leímos todo el texto, era que fuera a cierto lugar y buscara cierto discípulo nuevo para que entonces lo encaminara en la obra del Señor. Entonces entendemos que aquí Dios usa la visión, Dios usa en nosotros actualmente la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la Biblia. Llamado para los discípulos del Señor, sabemos que el discípulo es aquel que aprende y sigue. Llamado personal de parte del Señor, sabemos que cada uno de nosotros tiene un llamado personal, que está fundamentado sobre el general, ir y predicar el evangelio. Y llamado respondido al Señor. Entonces aquí Ananías responde efectivamente al Señor cuando él simplemente lo llama y le dice, heme aquí, y termina diciendo, Señor, reconociéndolo como él propiedad, él es la propiedad de su amo, de su dueño, de su Señor, de aquel que se entregó y con la sangre lo compró y lo liberó. Entonces dice, heme aquí, Señor. Entonces vemos que la obediencia demanda disposición al llamado del Señor. Recordemos que cuando el Señor Jesús fue a Getsemaní a orar, iba con sus discípulos y dice la Escritura que los ubicó. Voy a leerlo por aquí. En Marcos capítulo 14, ubicó a los discípulos y le dice que se queden aquí, siéntense aquí, que voy a ir a orar. Pero luego en Marcos 14, el versículo 23 dice que, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces ya tomó un círculo más cercano de discípulos y con él se abrió, empezó a mostrar lo que estaba pasando. Le dice también, estoy muy entristecido, mi alma está muy entristecida, ustedes tres quédense aquí y yo más adelante voy a ir a orar. Y velen, estén despiertos. Pasa todo lo que tiene que pasar, los discípulos se duermen por el cansancio. ¿Y qué es lo que Jesús le dice en el verso 38? Le dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, ¿sí? Pero tenemos algo en contra, que es la carne. La carne no quiere colaborar, la carne no desea colaborar, es la que no está dispuesta. Entonces, por eso se requiere que la obediencia del discípulo haya disposición al llamado del Señor. ¿Cómo? Velando. ¿Y cómo velamos? Estudiando las Escrituras, examinando y escudriñando. Y a eso le anexamos el orar. Eso era lo que estaba haciendo Ananías en ese momento. Velando, seguramente meditando en la palabra de Dios, en los salmos, en los profetas, en el Pentateuco, y orando. Y por eso Dios le manifiesta, le revela su llamado particular en visión. Así nosotros, cuando estamos en constante comunión con el Señor, velando en la palabra de nuestro Dios, buscando en ella, escudriñando, aprendiendo, revisándonos en el espejo de las Escrituras y orando, entonces cuando Dios nos muestra el llamado particular a través de las Escrituras. ¿Cómo puede verse ese llamado particular? Gracia para dar a conocer la palabra de nuestro Dios, a pesar de pronto de nuestra timidez, de pronto de que no podamos hablar bien, no sepamos cómo hablar, la gracia de nuestro Dios, sabiduría, llenura del Espíritu Santo para saber hablar, para saber llegar, y en la gracia puerta abierta para la palabra de nuestro Dios. En segunda medida, en donde vemos que la búsqueda del discípulo es necesaria para obedecer al mandamiento del Señor, vemos que la obediencia también demanda atención ¿a qué? A la palabra del Señor. Es que todo se fundamenta es en la palabra de nuestro Dios, por tanto merece toda la atención nuestra hacia ella. Versos 11 y 12 le dice el Señor a Ananías, después de que ya le respondió, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué está haciendo ahí en ese momento Saulo? Él ora. ¿Y qué sucede con Saulo en ese momento? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vemos que se va como repitiendo la cuestión, ¿no? Primero fue con Ananías, estaba en comunión con el Señor y en visión Dios lo manda a llamar, pero ahora le dice que Saulo también estaba en oración en ese momento. ¿Y qué pasó? En visión vio que Ananías venía a encomendarlo entonces, a encaminarlo en los caminos del Señor. Vemos cómo todo se va formando conforme a la voluntad de nuestro Dios. Eso también lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 10 con Cornelio. Si recordamos la historia de Cornelio, ¿no? Entonces Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre militar. Voy a buscarlo aquí para no decir alguna cosa fuera de las Escrituras.
Hechos capítulo 10 dice que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué era Cornelio? Capítulo 10, verso 2. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él no era israelita, era un gentil, pero actuaba en piedad. De pronto escuchaba en alguna sinagoga o alguna persona se le acercaba o leía los rollos, y así era como él manifestaba la piedad que Dios le estaba formando en su corazón. ¿Qué pasa con Cornelio? En el verso 3, este vio claramente ¿en qué? En una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Estaba en comunión con el Señor, el cual estaba empezando a conocer, el cual ya estaba andando en ese camino, en ese inicio, para volverse un discípulo del Señor. Y en esa comunión es cuando él ve lo que sucede. Pero más adelante le pasa al apóstol Pedro lo mismo. En el versículo 9 del mismo capítulo dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué hizo Pedro? A ponerse en comunión con Dios. Ya Pedro conocía las escrituras, Pentateuco, los profetas, los salmos, ponerse en comunión con Dios. Pero ¿qué sucede más adelante? Pasando todo lo que sucede ahí en el versículo 17, dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión. En ese momento es cuando Pedro, estando en comunión con Dios, dice que tuvo hambre y le vino éxtasis y vio la visión de un lienzo con todos los animales que no consumían los israelitas, y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro se asusta, pero ¿cómo, Señor? Yo nunca he comido cosa inmunda. Pero no llames inmundo a lo que yo he santificado, le dice el Señor. Entonces dice que Pedro estaba perplejo acerca de la visión. Vemos cómo la comunión en ese tiempo, Dios más manifestaba a través de visión. En nosotros, a través de la Escritura. Eso queda claro. Entonces la obediencia demanda atención a la palabra del Señor, para que nosotros podamos andar en el mandato particular de cada creyente, mandato particular sustentado en el mandato general. Tenemos que obedecer a la palabra del Señor, andar en constante comunión con el Señor y su palabra. ¿Qué es lo que se debe hacer? La meta, le dice el Señor a Ananías, levántate. Seguramente estaba en un momento no estaba activo en ese momento en sus actividades, sino que estaba activo en su comunión con el Señor, y ya le dice el Señor, bueno, ya terminamos en ese momento, pasemos al otro paso de la comunión, levántese porque le voy a dar un mandato particular, la meta que Dios nos ha fijado. ¿A dónde se debe ir? Cuando Dios nos establece un mandato particular, nos orienta a través del Espíritu Santo claramente lo que debemos hacer a través de las Escrituras. Ahí está nuestro manual completo e integral para hacer y cómo hacer. El objetivo, ¿a quién se debe ir y hacer? Ya sabemos que a quién se debe, qué se debe hacer y a quién se debe ir. Ya sabemos que es predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura, independiente de quién sea, independiente de quién haya sido y lo que haya hecho. Hay que exponer al Salvador de todos los hombres, a Jesucristo. Y como tercera medida en la búsqueda del discípulo que es necesaria para obedecer el mandamiento del Señor, vemos que la obediencia demanda evitar los prejuicios. Sabemos que somos seres humanos, sabemos que el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne no colabora, entonces a veces como que somos tentados a ser prejuiciosos, ¿no? Con la persona que nosotros antes, pues de pronto hablo, por ejemplo, en mi caso, yo nunca fui bebedor, nunca me gustó el alcohol, nunca fumé, nunca tomé sustancias alucinógenas, pero tuve sí algunos otros pecados, y como otra persona no tuvo los mismos que yo, pero tuvo otros, pero algunos de pronto se han tatuado. Y usted sabe que esa marca es difícil de quitar, entonces llega la persona tatuada a la iglesia, pero Dios está tratando con ella, ¿y qué pasa? Aparece el prejuicio. Pero es que cómo se le va a predicar a este, y cómo se le va a orientar, y cómo se le va a instruir, y cómo se le va a exhortar, por una marca que él se hizo cuando estaba sin Cristo. Y así, con cualquier otro andar pecaminoso que haya efectuado la persona. Ahora, alguno pensará, pero entonces, ¿cómo hacemos para saber si en verdad esa persona es salva? Para en verdad predicarle. Primero, Dios nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Segundo, que hemos visto anteriormente con los ejemplos de Ananías, de Saulo, de Pedro y de Cornelio, que para que tengamos claridad en lo que vamos a hacer,
¿qué tenemos que hacer nosotros primero? Velad y orar. Estudiar las Escrituras, escudriñar, aplicarlas a nuestra vida y orar. Estar en comunión con el Señor. Es la manera más nítida con la que podamos ver el mandato particular y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Entonces ya hemos visto en la primera medida, la búsqueda del discípulo es necesaria para obedecer el mandamiento del Señor, porque demanda disposición al llamado, porque demanda atención a la palabra del Señor y porque demanda evitar los prejuicios. De donde nos sacó el Señor, a otra persona también lo va a sacar y hay que predicarle la palabra del Señor. En segunda medida, la búsqueda del discípulo es necesaria para trabajar en el plan que ya el Señor estableció. El Señor no hace cosas por improvisación como nosotros, que incluso nosotros tenemos planes y cuando no se nos dan, entonces hay que cambiarlo sobre la marcha. No, el Señor ya trazó un plan y ese plan se va a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Andar disfrutando de ese plan que ya Él estableció. ¿Qué sucede en ese plan? Bueno, ese plan se desarrolla con personas escogidas por el Señor. Verso 15 al 16, dice el verso 15. Después de que Ananías se asusta y le dice que vaya donde Saulo, y dice, no, Señor, pero es que él, todas las cosas que ha hecho, ya salieron los prejuicios ahí, y aún tiene aquí autoridad, aún sabemos que tiene autoridad. Entonces le dice el Señor en el verso 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa es la otra manera, mis hermanos. Dios escoge personas. La persona que Dios nos haya puesto para predicarle, independientemente de lo que haya sido o que haya hecho, es una persona escogida por Dios y Dios nos va a mostrar que es escogida por Dios, porque aquí se lo mostró a Ananías. Ya sabemos cómo hacer para ver claramente el plan, el mandato particular de cada uno de nosotros. Amén. Entonces tenemos que andar en el plan que ya Dios estableció en personas escogidas por el Señor. Y también entender que esa elección de parte del Señor es una elección particular. ¿Sí? Si bien Él nos escogió como pueblo, esa elección es particular. Él escogió a cada uno de nosotros para que andemos conforme a su voluntad. Entonces tenemos que andar en el plan del Señor, plan que se desarrolla con personas escogidas por Dios. En segunda medida, la búsqueda del discípulo es necesaria para trabajar en el plan del Señor, porque el plan se desarrolla con propósitos definidos. Y esto lo vemos en la parte B del verso 15, que le dice, después de decirle que ese instrumento escogido, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes y en presencia de los hijos de Israel. Yo aquí le cambié un poco a eso y le puse que como debemos predicar el evangelio a toda criatura, esa es la parte general, la parte particular, ¿cuál es? Pues primero predicarle a los extranjeros, ¿no? Los que somos aquí de la ciudad de Cúcuta, pues le predicamos a los cucuteños, pero no nos quedamos con solamente predicar a los cucuteños, sino que le predicamos a los extranjeros, a todo aquel que de pronto no sea de aquí, oriundo, o incluso en nuestro barrio, por tomarle una particularidad más, llega un vecino nuevo, para nosotros alguien extranjero porque viene de otro barrio, hablando de esa manera, también hay que predicarle, hay que acercarnos y hablarle. Aquí también hay que predicarle a las autoridades. ¿Quiénes son todas las autoridades? Bueno, tenemos a la policía, los que están en la posición de autoridad, al ejército, tenemos a los gobernadores, alcalde, gobernador, a los ministros, bueno, todas las autoridades, a donde Dios nos quiera llevar, hay que predicar el evangelio. Y quiero abrir un paréntesis aquí, mis hermanos, porque Dios no nos ha llamado a que nos enfrasquemos en debates. Dios no nos ha llamado a que nos enfrasquemos en pleitos de palabras respecto a si esta autoridad hizo aquello o no hizo. ¿A qué fue lo que nos ha llamado? Ya lo hemos visto en las Escrituras. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos abstenernos de eso. Si viene la tentación, hablar en contra de una autoridad, porque hace o no hace, ese no es el llamado que Dios nos ha hecho. Para eso no nos llamó el Señor como sus discípulos que somos. Y también le cambié la parte, creo que en el material dice algo racial, se lo cambié también a predicar a los paisanos, porque ¿qué sucede muchas veces con la familiaridad? En algunas ocasiones creemos que porque como es familiar y él ya me conoce, sabe que yo soy cristiano evangélico y ya se le ha dicho, no, Dios nos manda a predicarle a los más cercanos también, porque se puede presentar eso, esa confianza, ya él me ha visto, no, hay que predicarles, hay que hablarles las Escrituras.
Si están haciendo algo en contra del Señor, hay que mostrarles a través de las Escrituras, para que ellos conozcan al Señor que nos salvó a nosotros, y si aún no es salvo, aún no reconoce que es salvo o no sabe, pues que lo vea al Señor. O si ella es un discípulo, pues que entienda que tiene que andar conforme al mandato de su Señor. ¿Sí? Evitar de pronto la confianza de la familiaridad y predicarle a los paisanos también. Y en tercera medida, la búsqueda del discípulo es necesaria para trabajar en el plan del Señor, porque el plan se desarrolla por las razones del Señor. La iglesia no está predicando el evangelio porque se ideó un plan para ir y salir con un libro a predicar algunas palabras que están en el libro. No, son las razones del Señor, las motivaciones del Señor, el mandato del Señor, y nosotros vamos conforme a lo que el Señor estableció en ese plan. Se desarrolla en un plan progresivo, le dice explicándole el Señor a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Ese cuánto quiere decir que si padeció una vez, más adelante va a volver a padecer, y va a volver a padecer, y va a volver a padecer. Sabemos que como discípulos tenemos que padecer por causa del Señor, porque no solamente se nos ha otorgado creer en Él, sino también padecer por Él. Y eso es motivo de gozo. Eso es motivo de gozo, dice las Escrituras. ¿Cuánto le es, en este caso, en este contexto, a Saulo padecer? ¿Por causa de qué? Entonces es un plan nominal. Hay un nombre establecido, sobre todo nombre, por el cual vamos a exponer, por el cual vamos a predicar, que es el nombre de Jesucristo. Entonces vimos el segundo punto, la búsqueda del discípulo es necesaria para trabajar en el plan del Señor, que se desarrolla en personas escogidas por el mismo Dios, que se desarrolla con propósitos definidos por el mismo Señor y por las razones que el Señor ha establecido. Y en tercera y última medida, la búsqueda del discípulo es necesaria para integrarlo a la iglesia del Señor. A veces se presenta que estamos reunidos en la congregación, en el grupo de jóvenes, en el culto de damas, en el de varones, en el de matrimonios, y de pronto llega alguien nuevo, y pues nosotros en ese momento a primera vista no sabemos si sí o si no, pero hay que integrarlo. Por lo menos la principal medida de integración, ¿cuál es en nosotros los seres humanos? Lo primero que uno hace, cuando uno ve que alguien llega, mirarlo, saludarlo, y con un gesto afable y amable. Esa es la principal medida de integración. Si uno es muy tímido, si uno no sabe hablar, por lo menos extender la mano, saludarle, darle la bienvenida. Ahí ya estamos integrando a una persona. En este caso, ¿qué sucede con Saulo? Bueno, en el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo integramos a un discípulo que esté llegando, que ya sabemos que en el mandato particular de Dios nos ha mostrado en la comunión de que es un discípulo que está empezando? Bueno, primeramente, buscándolo. Lo que decía al principio, la primera medida de cuando llega alguien es saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está? Siga adelante. Y que sea con un recibimiento amable. En segunda medida, pues ayudarlo. Sabemos que así como nosotros una vez iniciando, empezamos con ese amor ferviente, ese primer amor, y teníamos sed y hambre de la palabra, y Dios envió para que nos enseñara, ahora nosotros somos ese alguien para ir y enseñarle a esa persona. Y en tercera medida, restaurarlo. Nosotros como discípulos siempre vamos a tener fallas, vamos a caer, vamos de pronto ya no andamos en el pecado, no vivimos en el pecado, pero de pronto por falta de diligencia podríamos caer. ¿Qué hay que hacer el discípulo que está siendo mandado por el Señor y encaminado por el Señor? Restaurar. En este caso Saulo, como conocemos la historia de Saulo, quién era, la instrucción que él tenía, ¿sí? Todo el antecedente que él tenía, pues se entendió cuando el Señor se le apareció, se entendió que estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. ¿Qué venía Ananías con él a hacer? A restaurarlo. Y dése cuenta cómo le dice. No le dice, epa, usted que nos perseguía, perseguidor de la iglesia. No, se le acerca y le dice, hermano. Solo con esa palabra, hermano. Yo me imagino en ese momento Saulo orando y recordando todo lo que hacía, porque así somos nosotros los seres humanos, nos flagelamos. No tenemos la flagelación, pero mentalmente lo hacemos. Y ya Saulo lo había visto en visión que venía un hombre llamado Ananías
Y le dice, hermano, eso fue como un refresco para él, saber que el Señor lo había recogido y le lleva un discípulo para que lo vincule a la familia de Dios. En segunda medida, la búsqueda del discípulo es necesaria para integrarlo a la iglesia del Señor, porque también se integra no solamente parte familiar, sino en una identificación eclesial. Ya lo incorpora al cuerpo de Cristo, le muestra la concepción de que hace parte del cuerpo de Cristo y ahora está en la familia de la fe. ¿De qué manera? Bueno, el versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Fue bautizado, fue integrado, ya tuvo la concepción, ya percibe, ya entiende que hace parte de Dios, que ahora es uno solo con Dios y en la familia de la fe, por medio del bautizo, pero también por medio de la comunión con otros creyentes. Dice el verso 19, y habiendo tomado alimento, Saulo recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué pasó ahí con Saulo? Después de que Ananías hace todo ese proceso que Dios le encomendó, entonces ahora él se incorpora con los discípulos que estaban ahí en Damasco, seguramente a orar, al partimiento del pan, a la comunión unos con otros, al estudio de las escrituras de ese tiempo y a predicar el evangelio, mis hermanos. Entonces hemos visto, la búsqueda del discípulo es necesaria para cumplir la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia. 1, para obedecer el mandato del Señor, por eso es necesaria. 2, es necesaria para trabajar en el plan que ya el Señor trazó. Y 3, es necesaria para integrar a los discípulos a la iglesia. Como conclusión, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Emprender lo que ya Dios nos ha estipulado. Dios nos da un mandato, pero nos da las herramientas también, y Él mismo va delante de nosotros, y Él mismo nos abre puertas, y Él es el que nos guía. Él hace todo por nosotros. Nosotros somos instrumentos escogidos y simplemente andar en ese plan que ya Dios estableció. Emprendamos la búsqueda del discípulo, ya que esta es la voluntad de Dios para que nosotros, como pueblo, participemos en la misión de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia hacia nuestras vidas, porque una vez más nos permites acercarnos ante ti, leer tu palabra, estudiarla, escudriñar, porque eres tú quien nos da la gracia y la sabiduría para atender y entender lo que en ella está escrito y también para poner en práctica todo mandamiento y recordar todo principio que tú has estipulado. Te rogamos, por favor, que nos sigas guiando, que nos sigas instruyendo, que nos des visión clara para saber lo que tienes estipulado particularmente para cada uno de nosotros y que así tú seas glorificado en todo en lo que prendamos para gloria y honra a tu nombre. Te damos gracias una vez más, Padre Celestial, y así nosotros oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.